Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre el presupuesto público. El Ministerio de Finanzas ya presentó el proyecto de presupuesto público para el 2022 y hoy tenemos a dos expertos para hablar de este tema. En primer lugar, Paulo de León, director general de CABI, y Julio Héctor Estrada, exministro de Finanzas. A ambos muchas gracias por estar en Razón de Estado. Julio Héctor, quisiera empezar contigo. ¿Cuál es tu lectura de este proyecto que ha presentado el Ejecutivo? ¿Cuáles son las áreas que se están priorizando de acuerdo a los números que nos han presentado? Mira, Pablo, primero que todo, muchas gracias por tenernos aquí con la audiencia tan selecta de Razón de Estado. Pablo, saludos y qué bueno poderte ver, Paul. El proyecto tiene mucha continuidad, digamos, no difiere mucho, tiene una apuesta relativamente fuerte por el tema de comunicaciones y infraestructura de comunicaciones. Mucha continuidad en el resto del gasto. Recordemos que llevamos 2 años sin presupuesto. El presupuesto vigente es el del 2019. Entonces siguen rigiendo el 2019 con algunas modificaciones hechas en el 2020, sigue vigente para el 2021. Entonces se ha desfasado un poco en base al crecimiento y las necesidades del gasto público. Es conservador en cuanto a la meta de recaudación, o sea, está poniendo una meta de recaudación equivalente a donde yo pienso que va a terminar la recaudación este año. O sea, sin ningún crecimiento para el año entrante, que es conservador, ha sido un buen crecimiento en la recaudación este año. Utiliza bastante endeudamiento, a mi juicio, sobre todo porque estoy estimando que el Ministerio de Finanzas, entre las colocaciones de este año y el exceso en la meta de este año, le van a sobrar entre 12 y 15 mil millones de quetzales, que es como que yo tengo caja, entonces mejor debería poner fuente de financiamiento el uso de los saldos de caja del año anterior y no una emisión adicional de bonos. Y siento que de verdad no está haciendo cosas importantes para apoyar temas de salud. Aumento en salud, yo creo que con las vacunas y un poquito de gasto adicional se va, y yo creo que salud debería subir por lo menos 2 o 3 millones de quetzales más, está llegando un poquito menos de 10 mil millones. No incluye ninguna meta de ampliar el primer nivel de atención. Educación es simplemente el momento, y uno pensaría que tal vez hay un pacto colectivo de educación que no nos han avisado que están negociando. Y en general, mucha continuidad en las asignaciones, sin una historia, una narrativa circular. Y adicional, cierro diciendo que yo pienso que han presentado un presupuesto para perderlo, digamos. O sea, que el Ejecutivo, yo creo que no le iría mal si no se aprobara el presupuesto. Tiene las mismas obligaciones de gasto este año, tiene un techo de 107 mil millones, no de 103, y va a tener fondeo porque no necesita aprobación adicional de bonos, ya están aprobados de casi 20 mil para el año 2021, tendría la misma en el 2022, y encima tendría la meta de recaudación 12 o 15 mil millones arriba, podría dirigir con acuerdos gubernativos el gasto a todas las entidades públicas, sin tener que subir las aportaciones a municipalidades y a organismo judicial, deporte, etc. Entonces yo pienso que lo han presentado para cumplir, pero no hay realmente una necesidad de que sea aprobado por el Congreso. Paulo, ¿cuál es tu lectura? ¿Coincides con el análisis que hace Julio Héctor? Sí, creo que es un presupuesto nada nuevo, como que en piloto automático, que es lo que hemos venido viendo en los últimos años. Ningún timonazo necesario en los gastos sociales que necesitamos, y mucho menos la conexión entre plata y resultados, que es lo que nosotros como tributarios demandamos. Entonces, creo yo que es continuidad. Creo que también voy en la línea de que no va a ser aprobado. Además, creo que la coyuntura política se le está volteando un poco al presidente. Lo hemos visto en las últimas semanas y creo que no va a pasar. Pero lo que me preocupa, y bueno, estoy muy contento con el tema de la recaudación, que yo creo que está en el acumulado para julio, estamos hablando casi de 20% del incremento de la SAT, que para mí es un tema muy importante. Mi lectura es de que se está aumentando la base imponible. Una de las cosas que estoy viendo es de que la factura electrónica está funcionando. Creo que es un tema muy importante, pero también acompañado de un disparo en las transacciones en línea y el POS. De hecho, el sistema bancario reporta un incremento muy fuerte en las transacciones bancarias electrónicas, en el POS, y por lo tanto, eso unido a que hay una factura electrónica, pues creo que está generando un buen desempeño en la recaudación, que para mí es una buena noticia, porque a mí lo que me preocupa es que este año 20 cerramos con una relación de deuda a ingresos de casi 3 veces, muy por encima de lo que para mí es sano. O sea, no debiéramos de pasar de 2,5, diría yo, que la deuda estatal no pase de 2.5 veces el ingreso tributario,
pero el año pasado estuvimos arriba de 3 por primera vez. Yo sé que como porcentaje el PIB sigue siendo baja, no pasamos de 34 o 35, pero en relación a los ingresos sí estaba desalineada. Entonces, creo yo de que el aumento de los impuestos tributarios, que como vamos ahorita, va a reducir esa brecha, pero en términos generales, mi preocupación sigue siendo la misma de siempre y creo que con Julio Héctor hemos tenido este conversatorio al menos 8 o 10 años, me recuerdo yo, incluso en el mismo programa de Dionisio, me recuerdo aquí en Mr. Music hablando una vez del presupuesto, estabas tú y estaba Amador también, y hablando de que no tenemos conexión entre el dinero gastado, podemos gastar más, pero no tenemos resultados, que al final del día es eso lo que nosotros necesitamos como país, porque realmente sigue la pobreza, sigue la desnutrición, y ahora tenemos una ola adicional que es el tsunami. Yo estoy de acuerdo con Julio Héctor de que debiéramos, porque el COVID no se va a ir el otro año, 2022, y creo yo de que debería de haber sido manifestado en el presupuesto esa preocupación del COVID vía mayor plata asignada al tema salud. Ahora, Julio Héctor, ambos coinciden en que esto es un tema simplemente inercial, no se presenta nada nuevo, no hay ninguna novedad de política pública, no se están revisando si hay duplicidad de funciones. Es decir, es un ejercicio como el que se ha venido construyendo año con año pues en las últimas décadas. ¿Qué tendría que pasar para plantear algo nuevo? ¿Qué movimiento político tendría que darse para que realmente, y a nivel técnico por supuesto, para que realmente tengamos un presupuesto pues, de acuerdo a la realidad del país que nos permita avanzar en indicadores sociales, en indicadores económicos? ¿Cómo lo plantearías de forma distinta? Yo creo que esta vez la apuesta tendría que mostrarse con números. Yo sí menciono un ejemplo en el presupuesto para el 2018, presentado en septiembre de 2017, iba en aumento de 25% al presupuesto del Ministerio de Salud sin que hubiera pandemia, ¿sí? Ese fue el proyecto de presupuesto para el tercer año del gobierno anterior, porque había una apuesta muy clara de hacer primer nivel de atención, ¿sí? O sea, ese presupuesto no pasó por el Congreso, hubo todo la debacle relacionada al CICIG y todo eso se vino abajo, digamos. Pero la historia la presentaban los números. Nuestra apuesta estratégica es un poquito de educación, mucho salud. Y ahí lo que nos queda de fuera del inercial lo estamos enfocando en salud. Yo creo que esta vez la apuesta estaba definida y curiosamente no se mira. Y teniendo recursos, porque ha aumentado la recaudación de manera importante, como decía Paulo, importante el avance que ha resultado ya en implementación la factura electrónica en tiempo real, transformacional, los modelos digitales de control de riesgo, las auditorías en línea, o sea, todas estas cosas realmente están mejorando la base, no solamente creciendo con el crecimiento económico. Que uno pensaría que tal vez habría una apuesta de reconstrucción a través de infraestructura, pero los 5 proyectos, no sé si se acuerdan que habían proyectos que agregaron en el proyecto de presupuesto en el 2019, que era una carretera con un capítulo especial de reactivación económica, una carretera que era transversal al puerto, a la costa sur, un anillo metropolitano grande. Todos esos proyectos, de esos proyectos no se han hecho nada, ni siquiera en estudios. O sea que si se quisieran hacer en 2022, ya no da tiempo de hacerlos. Entonces no ha habido la capacidad de generar, la capacidad ni siquiera de tener proyectos que puedan ser invertibles para poder acelerar el crecimiento económico con la infraestructura que el país está pidiendo a gritos. Todas las carreteras están tronando, las carreteras que comunican municipio con municipio están sobrecargadas, todos los puertos están con colas inmensas y uno diría, bueno, yo podría haber un programa de deuda importante con 3, 4, 5 mil, 8 mil millones de quetzales adicionales en infraestructura con proyectos específicos, pero no solo es lo que puede hacer finanzas, es lo que ha hecho el resto del Ejecutivo, no han preparado proyectos, no hay una historia, entonces para que no fuera inercial tendría que haber un trabajo que va más allá de lo que se presenta en el presupuesto, Paul, tenía que haber un trabajo de preparación de proyectos, de preparación de programas. Bono Familia podría regresar para poder manejar un poco el efecto económico en algunos grupos afectados, una propuesta para subsidio a sectores turismo y de restaurantes, transporte público, pero yo me quedo admirado de que el proyecto realmente no lleva mucho, ¿sí? Es como lo mismito de siempre, cuando los números y los programas ahí tendrían que expresar apuestas estratégicas, no solo en la coyuntura, sino de la política de gobierno. Pero hay que reconocer que en los últimos ejercicios fiscales se ha tratado de llevar un proceso de elaboración de presupuesto bastante abierto, por lo menos desde el Ministerio de Finanzas. Y de hecho tú, Julio Héctor, cuando eras ministro de Finanzas también hiciste parte de ese ejercicio de
de apertura hacia la sociedad civil, para que pudiesen opinar, para que pudiesen de alguna forma incidir en la forma en que se están gastando los recursos públicos. Pero Paulo, ¿por qué a pesar de esa apertura que se ha dado, no se presenta algo realmente distinto que cambie la realidad del país? Sí, mira, yo creo que los esfuerzos por transparencia son buenos porque es una parte del monitoreo social que se le tiene que dar. Pero el monitoreo social contable no es lo mismo que el monitoreo social de resultados y de temas estratégicos que tenemos como país. Una de las razones, y ahorita que hablaba Julio Héctor, de que por qué no hay conexión entre plata y resultados es porque no hay planeación. O sea, eso fue lo que dijo Julio Héctor, estoy totalmente de acuerdo. Pero yo sí me iría un paso atrás. Yo me iría un paso atrás, más ahorita que vi la experiencia de Chile con este ejercicio que están haciendo de la nueva constitución, del nuevo pacto social. Para mí el verdadero nuevo pacto social es que empecemos con un presupuesto base cero. Sentémonos como país y rehagamos el presupuesto fijando las prioridades comunes, es decir, cuánto necesitamos en educación, cuánto necesitamos para la desnutrición y plasmarlo, como dice Julio Héctor, en plata, las partes estratégicas y lo que nos duele como país, que es el tema social. Entonces, hoy lo que hace es una regla, es puras proyecciones de arquitecto, de que el año pasado fue y tira un poquito más la línea para el otro año, y ese es el presupuesto del otro año. Y así nos vamos. Entonces, no hay un pacto social como sociedad, donde sentamos, miren, tenemos que invertir en salud y educación y tanto, y empecemos de cero el presupuesto. Y mucho menos tampoco hay la planeación que está hablando Julio Héctor. O sea, yo puedo decir hoy, le aumento 25% a mi CIVI, pero si no está la planeación que está hablando Julio Héctor, no va a pasar nada. Entonces, creo que hay una disfuncionalidad brutal en el gobierno, entre estrategias, entre planificación y también lineamientos sociales que sean resultado de un pacto nacional, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, el dinero se va dilapidando. Yo como tributario, pues me duele ver cómo el dinero que uno paga como tributarios sigue incrementando, porque cada año sigo pagando más, pero la desnutrición sigue igual, la escolaridad sigue igual. Hoy no tenemos medicinas en los hospitales para la gente con COVID y uno cada año paga y paga y paga más impuestos. Entonces, algo malo está pasando y creo que cada vez más la gente lo está sintiendo. Julio Héctor, ¿realmente es fácil poder reorganizar por completo el presupuesto público o hay ciertas rigideces? Recordemos que la ley también ¿Seguro? ya contempla muchas rigideces con destinos para los impuestos y por supuesto todo el esquema de contratación y de burocracia que existe ya dentro del Estado. ¿Es fácil o relativamente fácil cambiar esa realidad o incluso tenemos que cambiar leyes o la Constitución misma para lograr un presupuesto más efectivo? Vamos a ver, hay obviamente muchísima continuidad en presupuesto y en la continuidad en presupuesto de una empresa. Y el hecho que el gasto se parezca en 95% el año del año anterior es lo mismo en Suiza, en Estados Unidos, en Corea o en México, digamos. O sea, obviamente los gobiernos tienen continuidad. Y hay servicio a la deuda, transferencias a municipalidades, judicial, servicios, ejército. Hay mucha continuidad. Mi regla de oro para la gente es decirle, cada año se puede, si el presupuesto crece 10% versus el año anterior, más o menos un 6 o 7%, digamos, en el presupuesto de ese año, 6,000 millones de quetzales podrían ir direccionados a lo que uno realmente quiere hacer de forma diferente, ¿sí? El resto es hacer mejores eficiencias y hacer que los programas se coordinen mejor. Pero esos 5 o 6,000 millones de quetzales son los que uno extrañaría decir, bueno, son 3,000 que vamos a una apuesta en salud para esto, ¿sí? 2,000 o 3,000 o 4,000 en infraestructura para hacer estas carreteras y este es nuestro legado. O seguridad, vamos a hacer cárceles, ¿sí? Y ya está el dinero, ya están listas las licitaciones, vamos a usar préstamos que ya están aprobados hace 2 años, ¿sí? Para hacer estas cosas. Y contar una historia de esta es la apuesta, porque sí se puede con un poquito y la gente lo va a sentir, porque hay pocas cosas que se hacen visibles. Entonces, sí se puede contar una historia a pesar de las rigideces. Es claro que no se pueden reorientar 100,000 millones de quetzales. No. Se pueden reorientar entre 5 y 8, ¿sí? Ahora, si los 5 y 8 se utilizan para pagarle un poquito más a los maestros, para pagar un poquito más a los sindicalistas de salud, para pagar un poquito más de relaciones exteriores y un poquito más al ejército, entonces ahí la gente no siente que está pasando nada. Es la dinámica de la continuidad.
Entonces, puede que en cada lugar haya una cosa chiquita, pero yo lo que no veo en la historia detrás del presupuesto es qué cosas nuevas o qué cosas concretas, qué cosas que no se han podido hacer o que se van a hacer más, se van a hacer con este proyecto de presupuesto, con esta propuesta. Inclusive creo que hasta se baja el perfil de la presentación. El ejercicio de presupuesto abierto se hizo no antes de hacer la decisión de presupuesto se hace el 15 de junio cuando se levantan los techos indicativos, se hizo el 15 de agosto cuando ya estaba básicamente decidido el presupuesto. Entonces, no hay ni idea de decir tomo retroalimentación y presento una propuesta modificada o tomando en cuenta la retroalimentación y cuento mi historia. Creo que el Ministerio de Finanzas ha hecho algunos esfuerzos de comunicar, pero yo creo que quería contar la historia no es el ministro, es el presidente. El presidente dice, esto es, el tercer año es el año de mi legado, con pandemia o sin pandemia. Y esto es lo que vamos a hacer diferente y por eso quiero apoyo para estos recursos del Ejecutivo. De acuerdo a los resultados que hemos tenido como país en las últimas 3 décadas, uno podría decir que el Estado de Guatemala es el equivalente a una empresa pues quebrada en el sentido de que los saldos son negativos. ¿Cómo poder replantear eso, Paulo? Porque la percepción ciudadana es de que existe despilfarro de los recursos públicos, que hay duplicidad de funciones. ¿Tendría que entrar un equipo, digamos, a básicamente rediseñar la forma en que tenemos planteado el Estado, incluso la duplicidad de funciones que hay entre ministerios y secretarías? ¿Cuál es tu visión? Mira, pasa en las familias, pasa en las empresas y pasa seguramente en el Estado, que de repente por estar en el día a día, que seguramente eso es lo que invade al funcionario público. Yo nunca he estado en el servicio público, me imagino que la coyuntura y el día a día te absorbe y no te estás viendo la cabeza hacia adelante y no estás viendo en temas estratégicos y por lo tanto de repente tu presupuesto empieza a inflarse por un poquito por allá, un poquito por allá, como dice Julio Héctor, y cuando sentís el presupuesto es gigantesco. No hemos hecho un ejercicio de auditoría, de reingeniería del Estado, de reestructuración del Estado, porque a lo mejor sí son la misma cantidad de burócratas la que necesitamos, pero en una formación totalmente diferente dentro de los puestos del Estado. Qué sé yo, no lo sé, estoy planteando preguntas. Pero no hemos hecho ese ejercicio de reingeniería, de reestructuración. Creo que es sano hacerlo, creo que hay que hacerlo cada cierto tiempo, en una familia, en una empresa y por qué no el Estado. ¿Por qué? Porque al final del día, también lo planteó Julio Héctor, no están dando los resultados, nadie está sintiéndose beneficiado por todo este impuesto que estamos pagando, ni los niños, ni las carreteras, ni nadie. Entonces, el ejercicio tiene que hacerse, tarde o temprano. Me quedan 15 segundos nada más. Julio Héctor, ¿cuál es tu expectativa? ¿Crees que van a aprobar en el Congreso este proyecto de presupuesto o vamos a seguir con el mismo que hemos venido arrastrando? Yo creo que la dinámica política, los incentivos marcan que es poco probable que se apruebe el presupuesto. Paulo, la misma pregunta para ti. Lo mismo, yo creo que sí, no va a pasarse y como dice Julio Héctor, probablemente está hecho para que no pase. Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero muchísimas gracias a ambos. Continuamos en Razón de Estado. Si te gustó este video, suscríbete y así nos seguimos viendo.